¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. Hoy día miércoles. Muy contentos el día de la fecha aquí en la antesala de profesores de la Cooperadora, que le agradecemos un montón por cedérnosla. Hoy recibimos al señor Aníbal Ibarra. Gracias por venir, Aníbal. No, ¿Cómo gracias estás? por invitarme. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Sabes que el formato de los podcasts, se lo explicamos a cada invitado cuando llega, es más que nada de repaso por la carrera de la persona, sus comienzos en la política, porque generalmente traemos gente que se dedica a eso. Así que para empezar nos gustaría charlar un poco de tus principios en el Buenos Aires. Sos exalumno de este colegio, no graduado, Soy exalumno de acá. exalumno, hice 5 años en el Buenos Aires y en el 76, al comienzo, cuando yo tenía que empezar sexto año, me echaron de acá del colegio por política. Es decir, yo tenía todas las materias, estaba todo bien. Y, y nos echaron a varios, no a mí solo. Y bueno, no hubo forma, tuvimos que ir al terminar en el ILSE, o sea que mi título es del ILSE, Instituto Libre de Segunda Enseñanza, pero soy exalumno de Buenos Aires, es mi colegio, y al día de hoy sigo yendo al campo de deportes a jugar el torneo de fútbol, que somos, porque somos la promoción, etcétera, lejos, lo más viejo de todo, pero por escándalo. Pero bueno, ahí puchereamos. ¿Y cómo era tu militancia en el colegio en ese momento? Porque decís que te expulsan por actividad política. ¿Dónde Claro, bueno, estabas? yo entré en el colegio en el año 71. Di el examen, me acuerdo me sobraron 3 puntos, creo que era 78,50 el mínimo. En ese momento eran 4 materias: castellano, matemática, historia y geografía. Y yo saqué 81,50, así que entré ahí. Y por supuesto tuve más nota, mucho mejor en castellano que en matemática, nunca fue muy fuerte. Pero entré en la dictadura y en casa siempre se habló de política. Mi padre fue dirigente político en el Paraguay, él era paraguayo, y fue exiliado político, se vino exiliado, perseguido, perdieron una guerra civil en el 47, se vino acá y acá formó familia con mi madre, que era argentina. O sea, mi padre era de izquierda, por así decirlo, mi madre peronista. Entonces, pero mi madre peronista, pero no le gustaba la política, era peronista de alma, de Perón, Evita y los derechos de los trabajadores, pero en cambio mi padre había sido militante político, exiliado político, había estado en una guerra civil, o sea. Y bueno, en esa cruza a mí siempre me interesó la política. Participaba en casa, no era prohibido la política, ni mucho menos, y siempre bien. Cuando entré acá, plena dictadura, me acuerdo que hubo alguna, no marcha, sino un acto en la puerta del colegio y vino la infantería, que todo el mundo corrió, y me acuerdo que yo atravesé pegado a la pared al lado de la infantería, nada. O sea, ya tenía unos genes que me hacían participar. Y después en tercer año, año 73, ahí ingresé, me vinculé a la Juventud Comunista del colegio, y que era la agrupación política más numerosa. Me acuerdo que llegamos a tener 120 afiliados eran de la Juventud Comunista, era tremendo. Por toda la había una división que había 15, pero con afiliaciones era así, bueno, no importa. Discutíamos, hablábamos talleres, participábamos de elección del cuerpo de delegados. Bueno, participamos de la toma del colegio, cuando fue la intervención de Otalagano en la universidad, Ivanisevic en el Ministerio de Educación, y bueno, allanó la policía, nos detuvo a 16 acá, o sea, que yo estaba, ya había, o sea, me detuvieron acá dentro del colegio, en la toma del colegio. Y bueno, seguí participando, años 74, 75, y cuando vino el golpe fue tremendo. Lo mío fue nada, porque a mí me echaron y pude terminar en el ILSE. El golpe emocional de después de 5 años tener que ir a otro colegio. Pero hubo muchos desaparecidos, gente de mi promoción, un montón, que nada, los tengo presentes hasta el día de hoy siempre. ¿Cómo hiciste para hacer ese cambio al irse? ¿Conocías al rector de acá en su No momento? tenía forma yo de otro colegio. ¿Por qué? Porque yo había hecho 5 años acá.
¿Era bachiller? Era bachiller. Para ser bachiller me faltaba sexto. ¿Qué otro colegio tenía sexto? Ninguno, salvo el ILSE. Y si me iba a otro colegio, tenía que hacer quinto de vuelta para ser bachiller y después hacer el examen de ingreso a la facultad. O sea que era tremendo. Ahora, salvo el ILSE, que tenía un sexto año y que tampoco tenía examen de ingreso. Nos recibieron ahí en el ILSE, a todos, y me acuerdo una anécdota, a los 10 días de haber entrado, que esto habrá sido abril del 76, entra el regente del ILSE, estamos dando clase, un profesor, no me acuerdo qué, dice, Ibarra, venga, me llama. Voy, cierra la puerta, me dice, mire, Ibarra, fui a averiguar por todos ustedes a Buenos Aires, porque éramos varios los que habían echado y que nos fuimos ahí. Y me dijeron que los tomara a todos, que no iba a tener problemas, salvo a usted, que a usted no lo tomara. Y a mí en ese momento digo, uy, sí me echan acá de otro lado. Entonces me dice, lo estuve pensando, me dice, porque yo la verdad que no quiero tener ningún problema acá. Entonces yo le voy a proponer un pacto. ¿Cuál? Yo lo tomo, pero usted la primera que me hace, yo lo pongo patitas en la calle, así. Le dije, no va a tener ningún problema conmigo, le di la mano y terminamos. Primero no hubiera hecho nada, el 76, movías un pie y estaba la policía, te secuestraba, qué sé yo, entonces no. Pero terminamos sexto, bueno, yo pude terminar gracias a ese regente que no me acuerdo el apellido, si no lo diría, y casi le diría que a mí me hizo, en plena dictadura, que para él era más fácil echarme. No me echó y me dijo, adentro, pero no me haga nada acá. ¿Listo? Bueno. Cumplí el acuerdo y terminé el ILSE. Y emocionalmente fue lo más fuerte, porque yo venía a veces acá y todos mis compañeros subían las escaleras y entraban, mis compañeros de todos los años, y yo me quedaba afuera. Y más allá que la pasaba bien en el ILSE, yo prefería acá con todo el rigorismo del colegio, pero estar con mis compañeros, estar en mi colegio. Así que bueno, la vida misma y terminé en el ILSE. Sí, gesticulé y bien. Bueno, seguimos. Entonces, en el colegio, en los años que te tocó militar, ¿estuviste en el velorio de Beckerman? Estuve en el velorio de Beckerman. ¿Cómo Sí. fue eso? No, pero yo no me acuerdo mucho el Roña Beckerman. No me acuerdo mucho, sí que se hizo acá, muchos estudiantes, vinieron gente de muchos lados, pero bueno, era militante peronista y bueno, fue casi anunciar lo que iba a pasar después con la dictadura. Pero yo puntualmente no me acuerdo mucho de los datos del... Sí me acuerdo que hay mucha gente, etcétera, del velorio, ¿no? Y cuando terminaste el ILSE, ¿cómo fue esa decisión de arrancar a estudiar Derecho como para ser abogado? No era una decisión tan rara. Yo de chico decía que quería ser médico pediatra. ¿Pero por qué? Porque mi madre había hecho primaria solamente, no pudo estudiar ni secundaria, viste, una familia muy humilde, tuvo que trabajar de chica, bien. Y ella, diciendo, por decir, yo de haber estudiado hubiera sido médica pediatra, dijo. Y esa cosa, pero nunca me dijo, vos, siempre fue muy respetuoso de cada uno lo que quisiera, pero a mí esa cosa me quedó y entonces yo voy a hacer lo que mi madre no pudo hacer. Sin embargo, cuando vine acá y me ayudó mucho la división humanística o científica, yo vi que a mí lo que me gustaba era todo humanista. Científica, es más, vuelvo a decir, sobre 40 había sacado en el ingreso 34 en castellano y 19 en matemática. Lo mío no era ni lo científico ni nada. Bueno, y ahí ya dije no, mi padre abogado, mi hermano mayor estudiante de abogacía, y fui a abogacía. Así que, y por supuesto que me gustó, me encantó, y muchos empiezan una carrera, después vuelven, van a otra, lo que fuera, en la búsqueda, ¿no? Yo quedé conforme, la verdad que fue una buena decisión, es lo que me gusta hasta el día de hoy. Y después decía, bueno, aparte de la Facultad de Derecho me quedaba a 4 cuadras de casa, con lo cual digo que ese era motivo importante. No, pero eso es chiste, ¿no? Lo decidí porque era lo que me gustaba y el entorno casi que me daba eso. Okay. Y el camino a fiscal, ¿cómo fue cuando te recibiste? Y después, o sea, me gustaría saber
¿Cómo fue que llegaste a ser fiscal y de ser fiscal a dejar de Sí. estar en el Poder Judicial? O sea, Bueno, si hubo un hecho que haya no, determinado eso? lo de fiscal, en realidad, el paso importante fue entrar en tribunales. Yo entré a tribunales cometiendo delito. Yo había caído preso 2 veces. Una caí preso en el colegio acá. Me metieron preso cuando fue la toma del colegio, allanaron. Bueno, nos metieron a 16 presos. Bien. Pero otra vez, la segunda, caí pintando paredes por la zona de Chacarita. Y en eso nos llevaron ante el juez. Tuve expediente, número de expediente, éramos menores. Y entonces yo entré a tribunales año 78, dictadura. Que me acuerdo que el juez me dice, ¿usted tiene antecedentes? Pues acá averiguamos los antecedentes de todos. No tengo antecedentes. Y empecé a trabajar y entonces habíamos pedido antecedentes a la policía. Y no contestaban y volvimos a mandar. Y yo digo, y entonces uno de esos, el primero, fue equivocadamente a una división ferroviaria, que se contestaron, no, acá no registra antecedentes. Y con eso hice el trámite para entrar. Pero a los 10 días a la semana vino la otra, donde decía detenido por daño en tal comisaría, tal. Pero yo ya estaba trabajando ahí. Lo recibí yo, no había nadie, me lo puse en el bolsillo, lo rompí, por eso dije que entré cometiendo delito, pues rompí un documento público. Y entonces nunca nadie se enteró que yo tenía ese antecedente. Y ahí empecé. Me gustó muchísimo la carrera judicial, por así decirlo. Empecé de pinche, era pibe, andá a comprar la factura, pibe, subiste a la escalera y tráeme tal expediente y llenate de tierra, hasta que empecé a tomar algunas declaraciones, tiquitín. Yo era estudiante, claramente. Me recibí rápido, joven, a los 22 años, en la UBA. Y bueno, cuando me recibo, me designa secretario, me designa secretario de Cámara, que fue por concurso, y gané, salí tercero, creo, y había varios vacantes, y bueno, ahí fui secretario de Cámara, y después, lo de fiscal fue una cosa fortuita, casi, esa cosa de suerte, porque yo jugaba al tenis de magistrados y funcionarios. Y siempre me defendí en el deporte, así como si me das artísticamente soy un desastre. Me pones a dibujar o me pones a cantar horrible, a bailar espantoso. Pero deporte, vamos. Y entonces yo jugaba al tenis y siempre viajaba, que yo lo llevaba en mi auto con un camarista. Y era muy amigo de uno de los camaristas del juicio a las juntas. Entonces iban a designar fiscales y le consultaban a los camaristas federales, que tenían un poder importante, gente para proponer. Y entonces estoy hablando, que era muy amigo del otro, y Ibarra, y me propusieron, y me nombraron fiscal. Y ahí fue una época maravillosa, y bueno, ahí trabajé en casos, por ejemplo, ahí conocí a la Sabona de Plaza de Mayo, porque empecé a trabajar los casos de los chicos desaparecidos durante la dictadura. Obviamente ya estábamos en gobierno democrático, ¿no? Trabajé en varios casos de esos durísimos. Me acuerdo que recién se formaba el banco de datos genéticos para hacer los análisis de sangre, qué sé yo, pero ahora está con mucha gente que fue a dar sangre, pero en ese momento aparecía una familia que podía ser de un chiquito que había aparecido y teníamos que ir a buscarle sangre, no sé, en un auto al campo, porque vivía en el campo en provincia de Buenos Aires, o sea, y con una enfermera a sacar sangre, o sea, era, bueno, mucho. Después tuve causas así más o menos que fueron muy conocidas en su momento, relevantes, hasta que renuncié. Cuando vino el menemismo nos pusieron en la proa, a mí me hicieron un sumario para echarme porque lo que son las cosas, Menem dictó los primeros indultos, y todos los fiscales de la Argentina lo acataron salvo 2, yo fui uno de ellos. Y nos habían dado la instrucción de acatarlo. Y yo desobedecí la instrucción. Y entonces nos iniciaron un sumario por desobediencia. Nada, me aguantaba y dije, bueno, ya está, me voy. Después de un tiempo me fui. Y ahí, para trabajar como abogado, no con la posibilidad de ir a la política, ni nada. Me interesó siempre la política, pero
Y me acuerdo que Chacho Álvarez me llamó para decirme si quería ser concejal. Y yo le dije, concejal, qué sé yo. Y le digo, ¿puedo ejercer la abogacía mientras soy concejal? A ver, sí, podés ejercerla. Y bueno, y ahí me presenté como concejal, salí con el 3%, que se trata con el 3%, entré justo, y ahí tuve un rol en algunos temas del Consejo Liberante, que era un nido de corrupción ahí en ese entonces, y ahí tuve difusión periodística. Después fui convencional constituyente nacional en el 94, fui convencional constituyente en el 96 de la ciudad, y bueno, y ahí después legislador, jefe de gobierno, esas cosas, pero fue incluso por ese llamado de Chacho para ser concejal, y que yo no sabía bien qué era ser concejal. Bueno, me presenté y de ahí seguí derecho. ¿Cómo lo conociste a Chacho? A Chacho, ¿cómo lo conocí? Creo, que lo conocí porque me invitaron a dar una charla. Habían sacado un libro, Alibaba y los 40. No, Alibaba y los 40 no era. Eso era creo que era una tapa de revista El Porteño, que yo era abogado. Bueno, algo de la corrupción, algo, era un libro que habían sacado de la corrupción. Y entonces me invitaban a mí, como ex fiscal, a participar de la presentación del libro de charla. Entonces fui ahí, lo fui conociendo, y ahí buen vínculo, toda la política, y ahí nada, conocí a otros y se generó. Ellos fueron del grupo de los 8, y Chacho, una persona excepcional, por supuesto, tenía una lucidez para la política impresionante, impresionante. Todos estaban acá y él 20 pasos adelante. Pero bueno, así fue. Lo conocí en esa circunstancia, en la presentación del libro, y después seguimos, y después sí, en campaña hemos ido a Bariloche, hemos transitado por distintos lados, o sea, hemos militado juntos, y nada, tengo fotos antiguas con él, los dos jovencitos. Muy linda. ¿Qué opinión tenías de la ciudad antes del 94? De Carlos Grosso, leímos un par de cosas de eso. Bueno, yo confronté con Carlos Grosso. Es más, una de las cosas que a mí las primeras que me impactaron siendo concejal fueron dos. Una, la interpelación a Grosso, y otra, la denuncia de la escuela shopping, para decir, fue una denuncia de un acto de corrupción que hizo el propio Consejo Deliberante. Y de Grosso hubo una interpelación. Entonces, Grosso era muy habilidoso. Tenía una oratoria que nos mataba a todos. Era tipo muy capaz, para el mal, pero muy capaz. O sea, no era que lo ibas a dar vuelta enseguida. El tipo, aparte, te mentía con seguridad, y chau, pum, chau, otra cosa. Y yo tenía un hechito chiquitito que era también de corrupción, de una concesión en el Golf Velódromo, que lo estaba investigando. Entonces vino la interpelación, y yo le voy a preguntar por esto. Y entonces me salió bien el cuento del Golf Velódromo, esto, lo otro, y se lo dieron a una sociedad que no tiene empleados, que es de un dirigente vinculado a ustedes, que qué sé yo, Y así que, pum, fue como un bombazo ahí. Además, me acuerdo que no lo preparé así, pero le digo, perdón, me olvidaba. Cuando fui a buscar el expediente se había perdido, como que lo habían afanado ellos para que no se descubriera. Y entonces los medios, Ibarra acorraló a Grosso. Fue eso, frente a el picnic que se estaba haciendo el tipo, que manejaba todo lo mío, y yo era muy inocente, la verdad, era muy tiernito, pero bueno, me salió, y ahí, y junto con la denuncia de la escuela shopping, tuve mis difusiones, pero yo la verdad que lo trabajé muy bien, iba mucho a los barrios, recorría con la gente. Bueno, así era nuestro criterio, que también lo imponía Chacho, salgamos a las oficinas y estemos con todo el mundo. A veces la gente te decía, no, la política no, que eso, ¿viste? Pero hay siempre reactivo. Y nosotros decíamos, mire, yo podría estar en mi casa, tranquilo, cenando, tomando un vino, y estaría bárbaro, y estoy acá, con lo cual esto porque quiero mejorar esto. Entonces, y en definitiva, entonces la gente decía, que se queden. Y bueno, esas cosas que pasan cuando uno milita, ¿no? Pero bueno, fue una tarea de concejal militante, si se quiere. Éramos
muy comprometidos, bastante ingenuos también, pero bueno, era otra época. ¿Y te sentías identificado en el espacio político en el que estabas? Sí, yo fui cambiando, no cambiando, fue cambiando el nombre del espacio político. Yo siempre, por suerte, con aciertos y errores, tuve siempre la misma vereda. Nunca salté para la otra. Pero me acuerdo que el primer partido nuestro era del Fredejuso, que era el de Chacho Álvarez y eso. Después se formó el Frente Grande. Y después del Frente Grande hubo una alianza que se llamó Frepaso. Y yo estuve en todas esas. Y yo estuve en la Constituyente Nacional, fui constituyente. Bueno, yo tengo una hija de 12 años. Hace un par de días tenía que preparar todo un examen sobre la Constitución. Entonces, bueno, yo le ayudo a estudiar, ella es independiente, pero peloteamos. Y bueno, entonces la Constitución, entonces yo le muestro una Constitución comentada del 94 que está el nombre de los constituyentes. Y digo, mira acá, ¿qué dice acá? Aníbal Ibarra, ¿vos fuiste constituyente? ¿Qué sé yo? No sabía así. O sea, en ese éramos un espacio en ese momento con Chacho a la cabeza que impactaba mucho en la política argentina, y la verdad que yo me estaba muy muy conforme, por cierto, porque no eran tipos que buscaban el cargo por el cargo, a ver cómo hacíamos negocio con esto, no, era mirar la política insisto, con mucha limpieza espiritual, y Chacho era así, y los que nos rodeaban también eran así. Después, como siempre, hay de todo en todas partes, pero la verdad que siempre muy muy conforme con eso, hasta que después de la reforma del 94 se dio que Chacho iba a ir a la candidatura a vicepresidente, que fue con De la Rúa. Y entonces era como que nos tocaba a nosotros la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos ponían el presidente. Ese era el acuerdo. Y en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Aníbal, vos, y fui, y gané. Le gané primero a Cavallo y después a Macri. Pero bueno, ahí era sí, ahí bueno, fue el Frepaso en la alianza en ese entonces, la primera elección. Claro, y cae la alianza en el 2001, pero vos te mantenés. ¿Cómo fue esa situación económica? Bueno, ese... la alianza, en realidad nosotros, Chacho venía del peronismo, pero se juntó con el radicalismo porque había que vencer al menemismo, en definitiva, todo lo que significaba la derecha peronista. Lo que pasa es que en el radicalismo triunfó la derecha radical, que era De la Rúa. Chacho nunca le gustó De la Rúa, jamás. Pero bueno, él aceptaba la regla del juego, es el otro partido, yo no le puedo elegir el candidato al otro partido. Habiendo en ese entonces dirigentes progresistas dentro del radicalismo, qué sé yo, bueno, salió De la Rúa que, bueno, fue el candidato a presidente. Chacho renuncia con el escándalo de las coimas en el Senado. Y nosotros quedamos, había sido elegido en la Ciudad de Buenos Aires, yo quedé como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero sin paraguas hacia arriba. Así que fue duro. Bueno, después estalló todo a fines del 2001. Y después vino un 2002 tremendo para la sociedad y para los que estábamos en el gobierno, era el que se vayan todos. Yo me acuerdo que siendo jefe de gobierno tuvimos que paralizar prácticamente todas las obras porque no había un peso, no había precio, no había nada, un desastre, y tener que dedicar, digamos, a juntar para poder pagar los salarios que teníamos que pagar y lo mínimo, es decir, tener remedios en los hospitales, pero en lugar de tener 300 teníamos 60, porque si no teníamos 60 ya dejaba de ser un hospital, no podía, pero bueno, por lo menos que los 60 los tuviera. Y la Ciudad de Buenos Aires, que más o menos funcionaban los hospitales, venían porque en el conurbano había colapsado todo, nosotros estábamos a punto del colapso. Y hicimos, me acuerdo, dedicamos mucho a llevar alimentos a la gente, porque se caían del mapa, paradores para que la gente pudiera dormir, era salir un estado a sostener a la gente que no se cayera, era eso, de las grandes obras que habíamos imaginado. Aún así pudimos mantener muy despacito lo de algunas obras como los subtes, etcétera,
Así que pasamos un 2002, bueno, como pasó la sociedad argentina, pero tremendo. Y bueno, después en el 2003, después del que se vayan todos, gané la elección a Macri en la segunda vuelta. Así que algunos pudimos quedarnos por el voto después del que se vayan todos. Y me interesa saber cómo era el cambio en la sociedad. Primero, si había algún cambio, porque fuiste concejal y convencional constituyente de la ciudad también. Sí. Entonces, cuando pasa de ser Ciudad de Buenos Aires a Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sí. y tener jefe de gobierno, si había, además de quizás en lo legal y en lo técnico, cambios en la sociedad a partir de eso, y si te ayudaron de alguna forma a ganarle una elección a Macri. O sea, ¿cómo se hizo una campaña para ganarle a Macri? En realidad, el requisito de que la ciudad pudiera votar, porque antes, ¿quién elegía al jefe de gobierno, al intendente? El presidente. Bien. Y acá se consideraba que era un electorado pro-radical, si se quiere. Había mucho radicalismo. Entonces, el propio radicalismo en el acuerdo del Pacto de Olivos dijo que se vote en la Ciudad de Buenos Aires. Pensando que, bueno, es como que tener una provincia más y va a ser radical. Entonces, Menem, o el peronismo, con tal de conseguir la reelección, otorga eso. Y, digamos, el primer jefe de gobierno fue de la Rúa, radical, pero sin constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui el primero con constitución, porque la constitución de la ciudad fue en el 96, que también yo fui constituyente. Yo fui constituyente en las dos, en la nacional y en la de la Ciudad de Buenos Aires. Zaffaroni también, no sé si hubo alguien más. Bueno, lo cierto es que el primer debate con el marco de la Constitución y todo fue con Cavallo, que le gané casi 50 en primera vuelta, pues no quiso ir a la segunda vuelta, a mí me faltaba, era como Cámpora cuando ganó 49,4 y yo hice también 49,4, fuimos a hacer lo mismo y no hubo segunda vuelta. El problema de con Macri era que yo venía después del 2001-2002, había sido jefe de gobierno. No era fácil ir contra el empresario exitoso, entre comillas, presidente de Boca, ganador de campeonato en la Libertadores. Vamos. Entonces, era áspero y yo venía con la mochila del que se vayan todos, estando en el gobierno, porque yo no era, ya no era el jovencito al cual no le podía decir mucho. Ya había estado 3 años de gobierno y por eso digo, en la crisis 2001-2002 y con la alianza que había fracasado, un desastre fue. Y bueno, en la primera vuelta perdimos por 3 puntos y pico, pero la segunda vuelta le ganamos por 7 puntos. Y ¿qué cambios hubo ahí que se dio vuelta tan así? No, ¿Hubo un enfoque distinto en la campaña? A ver, en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho antiperonismo, hay mucho que se sienten radicales, pero no de pertenencia al partido radical, es decir, antiperonista, radical. Cuando yo fui, o sea, yo no renuncié a ningún principio mío para ser electo. O sea, yo no me acuerdo que un asesor me decía, no, tenés que ir a hacer y decir que vas a echar a los inmigrantes. Estás loco, yo soy hijo de inmigrante, pero ¿cómo? Aparte va contra mi casa. O sea, gané sin hacer ninguna chanchada, para decir así, para sacar votos. Pero ¿qué pasaba? Yo no venía del peronismo. Yo venía del sector progresista centro-izquierda. Chacho era el peronismo, pero no cantaba la marcha peronista, porque él sabía, el electorado, vos podías pensarlo mejor, pero cantaba la marcha peronista y yo, ¡fium!, para un porcentaje afuera. Entonces era como que la ciudadanía se permitía votarme a mí. Yo soy ateo, no estoy bautizado, y en esta ciudad, y nunca lo escondí, yo iba a los actos de la iglesia, cuando llega un momento que se arrodilla todo, yo me quedaba parado. Y me quedo parado, ¿qué va a hacer? Y bueno, y a mí me votaron igual. ¿Pero por qué? Porque me votaban radicales. Mi candidatura no estaba en la grieta radicalismo o peronismo-antiperonismo. Y entonces me votaron muchos radicales, me votaron muchos peronistas, me votaron gente de centro, incluso de centro-derecha, y ganamos. Y le ganamos a Macri. Pero no era porque la ciudadanía
se hubiera vuelto progresista en sí. A ver, en definitiva, no le surgía el antiperonismo a muchos. Y a muchos de izquierda también que son antiperonistas, entonces también me podían votar. Era como que mi candidatura ofrecía un abanico. Cuando después yo fui destituido, etcétera, y venía el kirchnerismo con todos valores o principios, lo que fuere, que uno le podía gustar o uno podía compartir, pero era peronista y kirchnerista. Entonces, todo aquello que a mí me podía votar se iba enfrente, y eso lo captó el PRO. Entonces, yo diría que estratégicamente se ha manejado mal la ciudad. Es decir, no es que ha cambiado. Los tiempos cambiaron, la ciudad también, pero digo, lo básico es que acá un candidato que se autoidentifique con el peronismo, esto, lo otro, y que provenga, no va a tener perspectiva de ganar. Porque es inteligente, bueno, qué sé yo. Con alguno que sintetice, pero que permita que muchos que votaron el PRO, que son del radicalismo, que se sientan radicales y pueden votarlo, ahí sí, y puede ser una persona progresista y la gente lo puede votar. Por eso es posible, pero hay que cambiar. Si repetimos siempre lo mismo, es un problema. No es que ha cambiado tanto la sociedad, o sí, cambió porque, bueno, se alineó al PRO, el PRO conquistó muchos sectores, pero esos sectores antes votaban a nosotros. O sea, se permitían votar otra cosa. Cuando ven de acá este lado, o que se hacen la cosa mal, o que es el peronismo nada y es mucha ironía, y esto van para allá. Y bueno, allá que hay, está el PRO, bueno, bien, o está otro. Entonces, creo que mi candidatura no habría esa grieta. Ibarra no proviene del peronismo. Entonces, el socialista, el de izquierda, el de centro, el radical, me votaba. Sí. Y como yo había surgido incluso estando con la Alianza, también muchos hasta del radicalismo me veían más radical. Y bueno, así fue que, por eso digo, yo pude sintetizar distintos sectores. Siempre la derecha, incluso del peronismo, estuvo afuera. A mí no me quería nunca decir. Yo confronté con, qué sé yo, Miguel Ángel Toma, con todo eso, bueno, eso nunca. Y tampoco la derecha, etcétera. Pero ¿Esos fueron los que después apoyaron tu destitución? sí, claro, Grosso mismo, todo el sector grosista se la cobró. Claro, apoyaron mi destitución y la derecha radical, sí, claro, y el macrismo, por supuesto. Ahí encontraron, conmigo habían perdido las elecciones y dijeron, bueno, ahora la cobramos. Fue una disputa política, sí, por supuesto, que la ganaron. Y viendo tus años, porque siento que se habla, por ejemplo, mucho de los años esos a nivel nacional, quizás no tanto a nivel de la ciudad. ¿Necesitas ayuda con eso? No importa, lo enredé, ahora lo voy a desenredar. Bueno, tranqui, bancamos, no hay drama. No pasa nada. Siento que quizás se habla mucho de esos años a nivel nacional y no de la ciudad. ¿Qué balance haces de tu gestión en términos educativos, económicos, quizás que la ciudad no entró en default, culturales también? Mira, obviamente mi opinión es subjetiva, ¿no? Pero creo que fue un buen gobierno. A ver, te voy a dar algunas pautas. Si yo te preguntara cuántos bonos de deuda emitimos en dólares durante mi gobierno, ¿vos sabés? Pocos. 0. Yo no endeudé a la ciudad. La única deuda que tomé fue para hacer las obras contra la inundación del arroyo Maldonado, al lado de la Juan B. Justo, con un crédito del Banco Mundial que era a -1 casi de interés, o sea, nada que era para obras, y ahí está en la obra. No era endeudamiento como hubo después con Macri, me endeudo, vienen millones de dólares y no se sabe dónde están. Ahí y a una tasa regalada. Ese fue lo único, pero bonos, ni uno, 0, no emití, no endeudé. Obras, cuando me destituyeron se hacían obras de expansión de 3 subterráneos, 3 líneas, la A, la B y la H, a la vez. Hacía décadas que no se trataba 3 expansiones subterráneas. Compramos edificios para la cultura, el Teatro 25 de Mayo, la usina del arte,
el teatro en Mataderos, no me acuerdo el nombre, Teatro el Plata, de Mataderos, o sea, y además con mucha cultura en los barrios. Educación, la verdad que, bueno, yo vengo de la educación pública, mis hijos de la educación pública, los dos mayores, y entonces fue un apoyo con Filmus de ministro. Cuando a todo el mundo le descontaron en la época de crisis de la Rúa, nosotros nos movimos, cuando todos emitieron bonos, nosotros pagamos todo lo que había que pagar, sostuvimos en la época de crisis, fue un gobierno que apuntó a lo social, construimos viviendas, fue muy buen gobierno, digo, haciendo un balance. Por supuesto, siempre se pudieron hacer más cosas y mejores. A ver, nosotros hasta había deuda que tenía la ciudad, pero no generada por mí. Y yo hice un fondo anticíclico para cuando vencieran esas deudas, o sea, yo ahorré para que cuando se vencieran esas deudas se pudiera pagar y no fuera un costo para la ciudad. Y Macri y Tellerman se lo liquidaron en 2 minutos. Pero, o sea que tenía una ciudad ordenada, no goberné con déficit, y con obras, pero bueno, otros pensarán otra cosa, yo pienso esto. ¿Qué opinión tenés de Tellerman justamente y si crees que fue tu proyecto político seguido en la ciudad, no su candidatura en la ciudad? ¿Crees que ese fue como tu espacio en esa candidatura suya? ¿O que cuando vos te fuiste a la ciudad se terminó el ibarrismo, por así decirlo? No, yo nunca tampoco construí poder ibarrista, no era lo mío. La verdad que me metí mucho en la gestión y no... ni tenía compromisos con los medios, ni hacía una construcción de poder, que por ahí fue un error lo de la construcción de poder, porque siempre es importante. Pero, sí, eso fue un error. Pero, no, Tellerman, a ver, el cargo de vice es muy ingrato. Salvo el cargo de Cristina, que tiene autosuficiencia para, digamos, ella ha decidido ser vice, pero podía haber sido presidenta, lo que fuera. El resto, o la gran mayoría, es gente que quiere ser presidente o el gobernador o el jefe de gobierno y no pudo ser, y entonces a lo que aspira y no le da. No lo quiero hacer un desvalor personal, no le dio políticamente para llegar hasta ahí, en ese momento, en esa coyuntura. Y Tellerman, cuando vio la cuestión de la posibilidad de la destitución, jugó a la destitución porque él quería ser. O sea, él cometió una traición personal hacia mí, hacia mi política hacia la gente, porque a mí me habían votado y él no debía haber jugado eso. Él jugó su proyecto personal y arregló con el macrismo para ser él, y es más, le abrió las puertas al macrismo en el gobierno una vez que llegó él. Por eso, digamos, yo puedo entender la lógica del macrismo en querer destituirme. Ahora, a él no le perdono que haya jugado la destitución siendo un funcionario mío y que además había tenido un rol importante porque yo tuve esa decisión, ¿no? Así que, bueno, él eligió eso y hoy es funcionario macrista, sí. ¿Cuál crees que fue el mayor error y el mayor acierto de tu gestión en la ciudad? Si tuvieras que elegir uno. Es muy difícil. Errores. Y no sé, porque me decís de la gestión y te voy a hablar de una cuestión por ahí personal que impactó en la gestión. Yo tomé al juicio político pensando imposible que haya una destitución por esto, o sea, lo pensé más jurídicamente, si no había habido coimas, nada, ni era una cuestión privada y qué sé yo, y sin embargo jugaron a echarme, y bueno, yo como subestimé la posibilidad de la oposición en esto. ¿Acierto? No, por el acierto es que me comprometí mucho con la ciudad, fue un gobierno honesto, que no habría que destacarlo, porque sí, tiene que ser honesto. Pero bueno, con tantas experiencias que hemos tenido, y la verdad es que bueno, un poco de las cosas que dije fue ese compromiso que tuve con la gestión que, bueno, tuvo esos resultados. ¿Cómo fue, Aníbal, el día que conociste a Chávez y a Fidel Castro? Bueno, Fidel Castro
lo conocí antes. Cuando yo le gano a Cavallo la elección, me voy después de las elecciones y después de la campaña, que se iba a descansar 10 días a Cuba, una semana, no me acuerdo cuánto. Me fui con mi familia, con mi mujer en aquel entonces y mis 2 hijos que eran chicos. Y la embajada supo que yo iba a Cuba, porque salió acá en los medios que yo me iba. Entonces avisó allá, y como yo venía de una familia, de mi familia, de mi padre, que era sentido, para mi viejo Fidel era, qué sé yo, entonces alguna vez me había manifestado, era como amigo de la Revolución Cubana, por así decirlo. Estando allá me llaman, me dice que esa noche me espera Fidel Castro para comer, para cenar. No tenía que decir, bueno, los chicos le pusimos lo que sea, y fuimos, para colmo era con nosotros 4, mi ex mujer y los 2 chicos. No era que había una delegación. Yo solito, porque estaba de vacaciones, no estaba. Y creo que fue la cena lejos la más importante de toda mi vida. Empezó a las 9 de la noche y terminó a las 7 de la mañana. Tremendo, una experiencia. Tengo fotos, tengo videos, tengo libros que me firmó Fidel Castro. Ahí lo conocí en esa cena. Incluso como salió, me casó Fidel Castro, porque yo en realidad había estado con que era mi ex mujer en ese entonces, casado, y después de varios años volvimos a estar juntos, y después no nos volvimos a casar. Entonces, dice, ¿cómo no están casados? No, tuvimos, pero nos divorciamos, y qué sé yo. Bueno, entonces yo los caso, pues yo casaba a la gente en la Sierra Maestra, qué sé yo, hizo como una ceremonia y nos casó Fidel Castro. Y a Chávez lo conocí en Brasil, en la asunción de Lula, en el primer gobierno. Yo fui a la asunción y todos los presidentes iban en vehículo hacia el lugar del escenario. Caminando, eran 200 metros, 300 metros, y veo un tumulto ahí de gente. Qué sé yo. Y me acerco y era Chávez con su custodia. Entonces yo me quería acercar y la custodia me corría. Entonces le grito, Chávez, soy el intendente de Buenos Aires, le digo. ¡Oh! Hace así, se abrieron todos, me pasó la mano en el hombro y entonces, ¿cómo anda Chacho Álvarez? Y enseguida está hablando del tipo, un seductor importante, divino, muy charlatán, muy bien. Todo muy bueno, caminamos todo un montón de metros hasta ahí. Bueno, ahí lo conocí, todo bien. Y a la noche hubo un ágape. Yo estaba en un salón VIP, pero no en el super VIP, donde estaban ellos. Y por una circunstancia donde el que ha habido conmigo me dice, vení. Y entonces, vamos al super VIP, me hace entrar, no viene conmigo, me dice, y yo entro, paso ahí y estaban sentados, Fidel y Chávez. Entonces yo voy por atrás y claro, yo a Fidel lo conocía de la cena. O sea, lo enseguida, qué tal, qué sé yo, No, porque aparte lo había visto en el escenario a Fidel. De nuevo. Y estaba Chávez, que lo había visto hace un rato. Y entonces yo tengo una foto que me sacaron donde estoy con los 2. Estamos los 3, Chávez, Fidel y yo. Una foto maravillosa, de las mejores fotos que tengo. Pero fue así. A Fidel lo conocí en esa cena. Lo volví a ver un par de veces más. Me acuerdo que le mandé vinos argentinos incluso. Y a Chávez lo vi ese día, que quedamos con muy buen vínculo. Después lo volví a ver en una elección allá en el Palacio Miraflores, creo que es ahí, en Caracas. Y él estaba chocho porque vino cuando yo estaba con el balotaje con Macri. Entonces él me había conocido a mí, sabía que era de izquierda, qué sé yo, y el otro que era un empresario de derecha. Entonces Mirta Legrand lo que tenía era, para el balotaje, invitaba a un programa a mí y otro a Macri. Entonces uno elegía quién iba. Yo te podía elegir a vos, que vinieras, elegía a un deportista, uno de cultura, un dirigente social. Era una mesa amigable. Después ella preguntaba, pero eran todos, no había ninguno que te iba a salir a acusar, porque vos elegías quién iba. Y yo tuve bárbaro. Después le tocó a Macri. Pero en la previa de Macri, que hace un living, como Chávez estaba en Buenos Aires, lo invita a Chávez.
Chávez, un encantador de serpiente vino. Termina los 10 minutos de ese living, le tocaba a Macri su programa, con sus invitados, y Mirta Legrand se le ocurre decir, comandante, ¿quiere acompañarnos en el almuerzo? Pero por supuesto. Y entonces Macri, que era su programa, se le hacen sentar a Chávez enfrente. Entonces, en el corte, cuando va a pasar, se va, enojado. Y Mirta Legrand, con todo que era, le dice, díganle que venga Macri, porque si no viene las cosas que voy a decir, le hago perder la elección. Y Macri volvió, se sentó, yo lo sé por los productores de ahí. Y Chávez le robó el programa. Le robó el programa. Y Esos fueron los 10 puntos que le sacaste. no sé, eso. Pero además, salió de ahí como un chico, Chávez. Me llamó. Oye, che, que a tu contrincante le he jodido el programa. Que estaba. Pero feliz como si hubiera un chico recibido un premio. A tal punto que cuando yo le gano a Macri, hay un solo presidente del mundo que me llama, que es Chávez, porque entonces, ahí tenés, jefe de gobierno. Me acuerdo que iba por la autopista, paro el auto, si llega con chofer, paramos el auto, para que no por tener señal. Oye, te felicito, le ha ganado la elección a ese contrincante que yo le jodí. Y cuando lo vuelvo a ver ahí en el Palacio de Miraflores, unos años después, de vuelta me vuelve a decir, le quedó eso, que el tipo disfrutó que lo hayan invitado y haberle cagado el programa a Macri. Y Macri está con una cara de culo. Bueno, una anécdota de la relación con Chávez y con Fidel Castro. Y, Aníbal, con Néstor y Cristina, ¿cómo te llevas? Bien, con Néstor tuve más trato. Néstor, tengo unas fotos maravillosas en el glaciar Perito Moreno, que vino Lula, lo llevó Lula allá y me invitó a mí a ir ahí. O sea, yo estoy en una foto donde yo estoy en el medio abrazando a Lula y a Néstor. O sea, esas cosas que son imborrables. Y con Lula también me llevo bárbaro y compartí mucho tiempo, muchas cosas. Y no, con Néstor tuve mucha relación porque él también era... quería la participación nuestra, él me apoyó para la segunda vuelta contra Macri y todo, así que no, tuve mucha relación y con él compartí uno de los actos más maravillosos que fue la recuperación de la ESMA, el 24 de marzo del 2004, que fue un acto se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, yo firmé con él, fue tremendo, fue toda una decisión de él y yo como jefe de gobierno que me transferían todos esos predios, fue una cosa maravillosa desde lo personal y de lo político. Después con Cristina tuve varios encuentros, etcétera, pero tenía más relación directa con Néstor desde la política, ¿no? ¿La articulación entre la ciudad con Nación en su momento era buena? Muy buena, y aparte yo le voy a rescatar algo a Néstor Kirchner que me pasó a mí y que es válido saber. Es bueno saberlo. Él, que me había apoyado para la reelección, ¿no? Bien, yo igual fui siempre en boleta propia y en elección fecha no tenía ninguna boleta presidencial arriba que me tirara para arriba. Yo fui solito. ¿No tenía había lista sábana en ese momento? Sí, había lista sábana para abajo, pero no para arriba. Yo era el primero, porque las elecciones de la ciudad se hacían en esa fecha sola. No había ni otra elección nacional. Entonces solo se votaba la ciudad. O sea, había sábana para abajo, pero no para arriba. Yo encabezaba la sábana, para decirlo así. Y él nunca, con todo eso, me pidió un cargo. Él podría decir, escuchame, quiero nombrar que me nombres ministro a o quiero que me nombres, darme 5 personas, y yo, viste, con el compromiso político, porque lo tengo que hacer. Nunca, es tu gobierno, yo digo, te voy a acompañar en lo que sea, pero vos tomás las decisiones. Y nunca jamás se metió en la política que yo hacía en la Ciudad de Buenos Aires. Así que es un gesto, una actitud importante de quien se piensa que, bueno, está ahí y entonces, a ver, quiere meter sus cabezales o su gente en tal distrito, en tal otro. No. ¿Duhalde te pidió? No, yo con Duhalde tuve una excelente relación también. No. Duhalde no era
obviamente de mi partido, ni yo del de él, y él estaba en el sector en el que yo no compartía dentro del peronismo, vamos a decir, eran sectores, yo estaba más cerca de otros. Pero Duhalde, siendo presidente, se preocupaba por las cosas de gestión. Es decir, me llamaba para decir, Aníbal, tenemos que hablar del mercado central, por esto, por esto, por esto, por lo otro. Con él pude tener, por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un porcentaje en coparticipación. Teníamos una cifra fija que con la inflación se iba para cualquier lado y ya se quedaba así. Y con él pudimos tener, y que fueron ingresos a la Ciudad de Buenos Aires muy importantes. O sea, todo fue gestión y no me puso palos en las ruedas sin ser yo de su partido, sino que al contrario. En cambio, de la Rúa me podía llamar para decirme, escuchá, me tengo una persona amiga en tal lado y a ver si el contrato, una cosa, que voy a decir el presidente que se ocupe de esto, ¿no? O sea, con visiones totalmente distintas. Y eso que yo había llegado en alianza, mientras que Duhalde eran cuestiones de gestión, y no para a plegarme, al contrario, era que nos favoreciera, y yo quiero estar en el acto de la ciudad, tac, tac, me decía, ¿no? Con Duhalde tuve buena relación, lo tengo que reconocer, vale más también incluso porque no era fin políticamente mío, ¿no? En diciembre de 2001, Sí. en 2001, además de evitar el default y esas cosas, ¿cómo hiciste para manejar la seguridad, las calles y las cosas en diciembre de 2001 frente al estallido social? Yo no tenía policía. O sea, el tema de la seguridad, así como hoy es de la Ciudad de Buenos Aires, en aquel entonces no era mía. La ciudad tuvo policía con Macri, que se la transfirió A la federal. claro, a la federal. Pero yo tenía guardia urbana, que no tenían armas ni nada, era para el tránsito y para cuestiones controlar a las salidas de los colegios, esas cosas, para múltiples importantes, por cierto, pero no tema de seguridad. Así ¿Viste que División Palermo? no, me la contaron un poco, pero yo rescato por lo menos nuestra guardia urbana, primero toda gente que entró por concurso en ese momento, después incluso no por concurso, no era un concurso, sino por una selección que hacía creo que la AMIA. Puedo equivocarme, pero creo que era así, ni siquiera la hacíamos nosotros. Y ingresaron y cumplían funciones para estar frente a conflictos donde normalmente la policía se tiene que ocupar de la prevención de seguridad. Entonces, qué sé yo, si hay un problema de tránsito y no, se tiene que ocupar otro, no la policía. Bueno, entonces era la Guardia Urbana, se ocupaba del tránsito, y si no, había un conflicto, una discusión entre dos personas, se podía estar ahí, había un accidentado en la calle y llamaba, o sea, a la salida de los colegios eran senderos seguros donde ponía gente de la Guardia Urbana. No estaban uniformados, pero tenían comunicación. Fue buena, la verdad que fue una experiencia buena y tuvo una aceptación fenomenal en la gente. Nosotros lo medimos, fenomenal. Y después, ya yendo más a fines de tu mandato, me gustaría charlar un poco cómo fue fines del 2004, cuando pasa Cromañón, cómo fueron tus días, cómo transitaste. Eso fue un antes y un después en el gobierno y en mi vida. Eso fue tremendo, por la magnitud de la tragedia. Y la verdad es que los funcionarios nuestros, incluso los que fueron condenados, ninguno fue condenado por coima. Que eso no sale, no está en ningún lado. Es decir, es más, si yo te dijera, de todos los que fueron condenados en la causa judicial de Cromañón, hubo solo 3 personas que no fueron condenadas por coimas, el resto todos por coimas. Y si yo te dijera, ¿quiénes son esas 3 personas? Los funcionarios de la ciudad. O sea, no fue un tema de coimas en la ciudad, a pesar de que se dice corrupción. No. La Policía Federal, sí. Los gerentes del lugar, sí. Los músicos, sí. Todos por coima. La ciudad no. ¿Por qué? Porque al frente estaba una persona que podía, pero de coima ninguna, era así, track. Bueno, fue condenada, una tragedia tremenda, yo creo que era inexorable que terminaran condenados, pero no por coima, no por corrupción. Y hubo ahí, a partir de ahí, una decisión política de ir por mi gobierno, porque incluso yo ni siquiera fui citado a la causa, no fui involucrado en la causa, porque jurídicamente no tenía nada que ver.
Y sin embargo yo era el responsable era para los medios, tú eres Ibarra. Había un subcomisario que tuvo una condena casi igual a la de Chabán, a Penitas ahí, que estaba involucrado en coima, todo en el lugar, con esa discoteca. Y sin embargo yo te pregunto, ¿sabés el nombre cuál es de ese? Nadie sabe. Ahora Ibarra, todo el mundo. ¿Por qué? Por los medios. Y sin embargo yo ni fui citado y ese fue condenado. Entonces fue toda ya después fue una pelea política. Donde yo incluso dije, bueno, señores, vayamos al voto de la sociedad. Si la sociedad dice que yo me vaya, me voy. La gente. No me decidan 20 legisladores. Pero no quisieron ir ahí a la elección. Porque incluso muchos que no me habían votado decían que yo tenía que terminar. Y bueno, hicieron en la legislatura, consiguieron la mayoría y fue la destitución. Pero eso ya a esa altura fue una pelea política. ¿Y vos crees que frente, por ejemplo, a los reclamos de los familiares de las víctimas y después frente a los medios, eso, tuviste un buen manejo de la situación? Mira, yo con los familiares nunca polemicé porque yo entiendo a los familiares. Lo peor que le puede pasar a alguien es perder un hijo. Entonces, es un lugar en el que ojalá nadie esté nunca. Entonces yo entiendo que busquen la forma de poner ese dolor en algún lado. Y bueno, ¿Crees que fue puesto en tu figura ese dolor? Sin ninguna duda. Podrían haber ido contra funcionarios del gobierno nacional que eran encargados de la policía. Ministro del Interior, jefe de policía, no. ¿Pero los inspectores los manejaba la ciudad o la nación? Los inspectores, no, la ciudad. Sí, pero no fue un tema de inspección eso. Había sido inspeccionado hace poco tiempo y estaba todo bien, incluso había presentado el certificado. No fue un tema de candado. Eso no, si iba un inspector una semana antes, el tema es que en una concentración, un acto, en un show, no puede tener una puerta de emergencia candado. Ahora, en todos los shows no hay un inspector viendo si hay un candado o no hay un candado. No fue un tema de... es más, no había obligación de que hubiera inspectores ese día, por ley. No fue un tema de inspectores. O sea, decía inspectores. ¿Qué inspector estuvo condenado? Ninguno. Entonces, eso fue una cuestión de discurso político, en definitiva, porque no fue por un tema de inspección o no. ¿Qué era lo que estaba mal? Que hubiera candado con tanta gente. Y es más, el número de gente lo controlaba también la policía, que no dependía de mí. Y la policía estaba en la puerta y bueno, cuando ocurrió se fue y era la que les coimeaba, la comisaría de ahí, por lo tanto nunca los iba a controlar. Esos sí fueron condenados. Pero no fue un tema de inspección. No fue eso. Y a tal punto que si no me hubieran citado, no me citaron nunca. ¿Hablaste con Néstor el día de la tragedia? No, hablé después, sí, claro. Pero el día de hoy no, estaban en el sur, creo. Ok. Y en ese periodo entre que se vota tu destitución y te vas, hubo como una reorganización entera del sistema de emergencias, de todo. ¿Cómo? No. Lo que hubo fue una modificación de la ley, porque en realidad la ley era un disparate. Pero que aparte ni lo sabían los legisladores ni lo sabía yo. Era si se hacía un show en la cancha de excursionistas, tenían que pedir autorización. Entonces se exigía que hubiera ambulancias, que hubiera esto, y se mandaba inspectores, todo. Porque era un lugar que no era para hacer show, era para hacer partidos. Entonces, si hacía algo distinto, había que autorizarlo. Ahora había lugares que eran lugares para hacer show. No tenían que avisar. Podían hacer 10 recitales, 50 o ninguno. No tenían que avisar. Cada tanto iba el inspector. Así era la ley, ¿eh? Y yo decía, pero esto es un disparate. Digo, ¿qué diferencia hay que sea en una cancha de fútbol en un lugar cerrado? Es más riesgo en un lugar cerrado. Y la ley dice, sí, porque están autorizados ya del vamos para hacer shows. Entonces no tiene que haber un inspector, no tiene que haber una ambulancia, no tiene que haber esto. La ley es así, la que dictan los legisladores. Y esta, sí, acá sí. Es más, ese grupo callejero se había hecho hace 15 días antes en un estadio de fútbol, un recital. Y ahí hubo un despliegue de controles importantes, porque esa era la ley, se cumplía. Ahora el otro no. Entonces, pues, ¿qué ley se violó ese día? Ninguno. No hubo violación de ley. Se cumplió todo lo que tenía que cumplir. Claro, no había que tirar bengalas adentro de un local cerrado y no había que poner un candado. Ahora,
Eso no era que tenía que haber un inspector ahí controlando eso. Entonces, ¿crees que hubo más de un culpable en la tragedia? Y hubo más de culpables, hubo más de condenados, sí, claro. A ver, se sumaron muchas cosas. Se sumó un rito que no, que no es bueno nunca, ni siquiera en lugares abiertos, que es tirar bengalas en un lugar cerrado. Eso no está prohibido en toda la Argentina, en todo lugar cerrado, no existe. Y sin embargo se hizo y se aplaudía. ¿Pero eso no era previsible? O sea, en la época no se hacía eso, yo te pregunto. No, sí, ese grupo lo hacía. Sí, yo ni lo conocía el grupo, ¿eh? Yo no lo conocía, no sabía nada. Y en las canchas a uno y siguen tirando. Sí. No en todos lados, en ese grupo sí era algo común. Incluso había intervenido en otras, el fuero contravencional, en otros shows que se habían hecho, etcétera. Bueno, hicieron ahí, nosotros ni estábamos enterados que se iba a hacer un show ese día, pues no te tenían que avisar. Es como en el Gran Rex, no te avisan cuando hacen el Gran Rex. Porque está autorizado a hacer eso. Ahora, lo hacen en un club, si lo hacen en la calle, tenés que pedir autorización, porque no es un lugar autorizado para hacer shows. ¿Por qué crees, por ejemplo, frente a las tragedias que hubo en la historia de la ciudad, por ejemplo, Cromañón y después Iron Mountain, por ejemplo, ¿por qué crees que se te imputa a vos en esto y frente a la tragedia de Iron Mountain no se habló porque de es el nada? poder y los medios. Es decir, ellos encontraron un lugar para disputar políticamente y lo ganaron, con respaldo mediático, además con una tragedia tremenda, pero fue una disputa política, no fue. En otros lugares ocurrieron algo parecido, en Estados Unidos mismo, y no se le ocurrió a nadie utilizarlo políticamente. Lo que discutieron es cómo hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Acá fue utilizado políticamente. Entonces encontraron la forma de correrme del medio que no lo habían podido lograr con las elecciones. Ahora, después, a ellos les ocurre algo parecido, de distinta magnitud, etcétera, pero con los medios atrás, no pasa nada. Está bien, yo no voy yo tampoco le cargo, porque tampoco tenía el jefe de gobierno responsabilidad de eso. Yo no voy a hacer lo que digo que no hubo que hacer. Pero ellos sí, ellos una vara para acá y otra vara para el otro lado. ¿Qué opinión tenés de la gestión de Mauricio Macri? Y después, ¿qué diferencias ves? Principal diferencia entre tu gestión y la de él. O sea, ¿qué cambió? Ideológicamente somos distintos, y esto no es un tema de ideas. Cuando uno dice ideológicamente somos distintos, hace acciones distintas. O sea, Macri gobernó con déficit y financió con deuda. Macri endeudó a la ciudad de Buenos Aires en cifras siderales y en tasas altísimas para disponer de plata, lo mismo que hizo a nivel nacional después. Macri hacía obras que se podían ver en la superficie, Metrobús, Bicicenta, está bien, pero paralizó subtes, que eran obras estructurales de la ciudad. Entonces, nosotros construimos viviendas, Macri no construyó viviendas sociales estoy hablando. Nosotros tuvimos políticas modernas de asistencia social, Macri no. Entonces, bueno, pero eso es porque la ideología se traduce. Macri confrontó con la educación pública porque él descree es de resaca, yo no. Yo defendí la educación pública y hice todo el esfuerzo para que estuviera lo mejor posible y estuvo bien. Hicimos gobiernos totalmente distintos. ¿Crees posible que el PRO pierda la ciudad? O sea, que aparezca otro Ibarra viniendo de años de dominio. No, sí, no otro Ibarra, otra persona que pueda encarnar valores que uno comparte, colectivos, de un proyecto de ciudad distinta, y que pueda romper esa grieta. Pero cuando digo grieta no quiere, porque en la sociedad hay grieta siempre, o sea, es imposible juntar el agua y el aceite. Hay gente que defiende privilegios y hay gente que pelea contra los privilegios. Yo estoy de los que pelean contra los privilegios. Ahora, si ponemos la cuestión peronismo-antiperonismo, estamos complicados. Entonces hay que resolver con algún candidato que pueda captar y volver a conseguir a aquellos que han votado a Macri que voten para acá y contener este voto. Entonces puede, pero hay que cambiar el chip. Sí, Aníbal, dijiste que la tragedia fue quizás un punto de inflexión en tu vida. Sí.
Después de la tragedia, ¿cómo fueron esos años hasta que hiciste la campaña como legislador? ¿Y cuándo tomaste la No, decisión enseguida fue, la campaña de legislador fue el 2007, ahí nomás, y fue la segunda lista más votada, la mía, en ese entonces. Pero cómo, o sea, ¿cómo fue ese espacio hasta que te volviste No, a presentar? siempre fue muy doloroso porque fue un bombardeo político, mediático, responsabilizándome de algo. Había sido jefe de gobierno y que además, vuelvo a repetir, ni siquiera esperaron a que haya alguna resolución judicial, nada, dijeron, usted es responsable y lo echamos porque tenemos el número para echarlo, listo. Entonces fue difícil, pero bueno, seguí trabajando, seguí militando, compartí en familia, así que pude sobreponer eso, más allá de que eso ya marca de por vida, digamos, por eso dije un antes y un después. Después me presenté, fue buen resultado en las elecciones, fui legislador por 2 periodos consecutivos y bueno, ahora estoy trabajando como abogado muy contento. Perdón, tengo una duda más Sí. sobre la campaña para legislador. Sí. ¿Cómo fue la situación con Malnati y los salvadores? Ese fue en realidad un pibe que se acercó de manera porque me amaba, porque le había favorecido a la familia, que yo, y yo dije, sáquenlo, ¿entendés? Porque sabía que era un tipo pero por querer hacerlo bien, y entonces estaban buscando eso del programa y hicieron todo lo que hicieron de Canal 3, pero fue una tontería. Pero como vos le pediste a tu equipo de prensa que sacara... Claro, le dije que lo viste, pero apareció, pues sabía que yo iba a ir ahí y se quiso hacer el que me ayudaba. Digo, ¿entendés? Esa cosa de gente que te Dios y entonces quiere que te vaya bien y todo eso. Era un disparate. Ok. Y después, me gustaría que charlemos un poco de cómo ves a la ciudad hoy en día. Y que, viendo la gestión de la Reta y del PRO a lo largo de los años, ¿qué te parece? No, fue la continuidad de Macri. Ellos entregan patrimonio, terrenos, propiedades que son... Porque hay algunas que no les sirven para la ciudad, pero la gran mayoría sirven para proyectos. Y en una ciudad con poco territorio, lo que vale es el terreno, el territorio, y si no, no puedes hacer políticas públicas. Y entonces todo es negocio, venta, compraventa, como si fuera una empresa, y no es una empresa, un gobierno. Un gobierno no es una empresa. Los resultados son sociales, no son económicos. Y ellos, han tenido esa política también, por eso de obras que sean marketineras y no obras profundas. La única obra así fuerte fue la del Paseo del Bajo, que lo financió la Nación siendo Macri el presidente. Entonces, la verdad que la ciudad con las espaldas que tiene podría haber ampliado y tener hoy en construcción 3 líneas de subte y que no las tiene. Eso es lo que tendría que haber hecho. ¿Y por qué crees que la ciudad toma esa decisión de no seguir, por ejemplo, con la ley que se estableció en tu gobierno de mapa de subte? Porque el subte es ingrato en términos políticos, lo termina y le inaugura otro. Entonces se piensa en el corto plazo, a ver qué me retribuye a mí. La bicicenda las termino yo, el Metrobús lo termino yo, la placita la termino yo, la placita, plazas o lo que fuere. Y entonces eso se ve. Y esto cuesta mucha plata, va por abajo, genera conflicto arriba de obra y además lo va a inaugurar otro. No. ¿Y en educación y económicamente cómo la ves a la ciudad? No, educación no está bien. No está bien, pero porque no creen en la educación pública. Vienen de otra cosa. El que todo el día mamó educación privada y la educación pública es para segunda, tercera. Y entonces, hoy la Ciudad de Buenos Aires, después de años de apoyo a la educación pública, tendría que tener una educación espectacular, edificios espectaculares, todos. Y nosotros, pero con poquísima plata, hicimos mucho. Pero ellos no, hacen lo mínimo indispensable, porque bueno, es gratis, arréglese con lo que tiene. No, pero es gratis, así que esto es lo que hay. Una cuestión ideológica, lo que decía antes. ¿Extrañas la política desde el Ejecutivo, desde el Legislativo? No. La política yo milito, estoy en el Frente Grande, trabajo, etcétera. Pero no la extraño, así con nostalgia, quiero...
no, participo, pero lo quiero, ya estoy más maduro, más colectivamente, ya no pienso tanto en términos personales. Así que, bien. Si te llama alguien y te dice, Ibarra, queremos que seas legislador, queremos que seas ministro de transporte, cualquier cosa. Tendría que verlo en el momento cuál es la propuesta, y siempre que crea que lo puedo hacer y que contribuya a lo colectivo, al proyecto, puede ser, pero lo tendría que ver en cada caso. ¿Y cómo es el futuro de la ciudad? Por ahora complicado. Por ahora complicado. Ok. Y última cosita. A modo personal, ¿cómo te ves? Primero, ¿cómo te ves ahora? ¿Y cómo te ves de acá dentro de 5 o 10 años? ¿Y qué te ves haciendo también profesionalmente? ¿Cómo me veo ahora? Ahora tengo 65. Yo me siento bien intelectualmente, físicamente bien, me gusta subir montañas, ando mucho en bicicleta, vengo siempre al centro en bicicleta. Hoy vine en auto porque tuve que ir a buscar a mi hija antes del colegio y no llegaba, si no. Y voy a nadar seguido. Así que trabajo mucho, estoy como asesor en el Banco Central también, o sea que la verdad que me siento bien. ¿Y cómo me veo? Espero sentirme más o menos parecido. No podría hacer tantas cosas las mismas, pero espero estar siempre con proyectos, que para mí es lo importante, estar motivado, no entregarse. Y si te tuvieras que hacer una pregunta a vos mismo, ¿qué te preguntarías? Una pregunta a mí mismo. Si puedo ser capaz de mantener proyectos, cosas que me motiven de acá a 5 o 10 años. Eso me gustaría saber. Okay. No sé. Gracias, Aníbal. No, Más vale. Gracias por... bueno, gracias a ustedes. Y también gracias a la Asociación Cooperadora por cedernos el espacio, a la Asociación de Exalumnos del Colegio también, que nos bancan todas, como la Cooperadora, a Santi, la producción, ahí en los controles manejando todo, a Nico, que hoy no vino. Le mandamos un saludo a Sofía, una compañera que hoy no pudo estar. Bueno. Y nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada. Muchas gracias. De nuevo. Gracias a ustedes.